Buenas noches. Vamos a guardar a los compañeros que vayan uniéndose ya. Buenas noches, doctor. ¿Está bien?
Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, doctor. Buenas Sí, noches, doctor. Sí, Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? sí, doc. Bien, bien, a pesar Frío. del frío. Sí, está haciendo frío, pero en la semana de San Juan estaba más frío. Ahora está haciendo frío, pero no sé, yo no siento tanto como la semana de San Juan. No, sigue el frío, doc, sigue. Yo me he enfermado en San Juan toda esa época. Ahí sí he sentido, uy, frío. Ahora, bueno, hay que cuidarse nomás. Bien, a ver, voy a compartir diapositivas. Bien, se observa, ¿no? Sí, doctor. Sí, doc, se ve. Ya, muy bien. Vamos a continuar un momentito, me aguardan ya.
Bien, ahora sí, vamos a ingresar em, en este caso al tema derechos de las naciones, pueblos indígenas originarios campesinos. Es que es en ese entendido, pues vamos a ir con el avance correspondiente. ¿Se escucha, verdad? Doctor, buenas Sí, Doc, noches. se Sí se escucha. escucha. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, precisamente vamos a ver seguramente algunos puntos en este caso y en relación a lo que decíamos, ¿no? Derechos de los pueblos, de las naciones, pueblos indígenas originarios campesinos. Entonces, seguramente dentro de lo que es el concepto, podemos establecer que es nación y pueblo indígena originario campesino toda colectividad humana que comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, institución, territorialidad y también podemos decir cosmovisión, ¿verdad? Entonces, en ese entendido, seguramente podemos establecer estos aspectos que, bueno, dentro de lo que es la identidad cultural. La identidad cultural, en realidad, podemos decir que dentro de los pueblos, sobre todo indígenas, eh, hacen referencia en relación a que cada pueblo indígena originario campesino tiene una identidad principalmente, ¿no? Lo que quiere decir que la identidad cultural en realidad es ese conjunto de valores, podemos decir, de creencias, de costumbres, tradiciones, lengua, símbolos, conocimientos, formas de vida, expresión que comparten los miembros de una comunidad y que seguramente les proporcionan un sentido de pertenencia, podemos decir, diferenciándolos de otros grupos sociales, lo que constituye seguramente es un elemento fundamental para la preservación del patrimonio cultural. Podemos hablar de la cohesión social, podemos hablar del fortalecimiento, de la diversidad cultural, y es por eso que cuando hablamos de identidad cultural, es que estamos hablando de idioma o lengua. Principalmente el idioma o la lengua es el medio de transmisión de la cultura. La tradición, las costumbres prácticamente son transmitidas de generación en generación, lo que también hace referencia a los valores y creencias, que son principios que orientan la conducta de una comunidad. La historia, la memoria colectiva, que es aquel acontecimiento que fortalece el sentimiento de pertenencia. O podemos hablar de símbolos de expresión cultural, y aquellos símbolos seguramente es la bandera, la música, las danzas, la vestimenta, la gastronomía, las festividades y el patrimonio cultural que involucra prácticamente a bienes materiales o inmateriales que representan la identidad de un pueblo, seguramente, ¿no? Entonces, podemos decir que, por ejemplo, en nuestro país, el uso de idiomas oficiales como el quechua, el aymara, el guaraní, el castellano, o festividades tradicionales, podemos decir, seguramente, ¿no? Que pueden ser festividades tradicionales, podemos hablar del carnaval de Oruro, las danzas folclóricas, ¿no? La gastronomía típica de una región,
las formas de organización comunitaria también dentro de los pueblos indígenas originarios campesinos. ¿Cuál es esa importancia? La identidad cultural que fortalece el sentido, podemos decir, de una pertenencia y una cohesión social, o podemos hablar que se preserva las tradiciones y el patrimonio cultural, se promueve el respeto por la diversidad cultural, favorece la inclusión, el diálogo intercultural, contribuye prácticamente al desarrollo de las comunidades mediante la valorización de su patrimonio cultural, ¿verdad? Nuestra Constitución Política del Estado precisamente constituye y reconoce como un Estado plurinacional, sustentando en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural, lingüístico, que obviamente garantiza el respeto y la protección de la identidad cultural de las naciones, pueblos indígenas originarios campesinos, promoviendo la conservación de su patrimonio, idiomas, costumbres, formas de organización. Entonces seguramente podemos hacer referencia a aquel aspecto que obviamente es muy importante en relación a esta parte. Lo que podemos decir, también podemos seguramente hablar de algo muy importante que son los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de estos derechos, es que estamos hablando seguramente de algo importante, a existir libremente, a su identidad cultural, a su esencia religiosa, espiritualidad, prácticas, costumbres y a su propia cosmovisión. Y podemos decir a la libre determinación territorial. Cuando hablamos de esos derechos de los pueblos indígenas, es que se constituye ese conjunto de derechos colectivos y también individuales, reconocidos por la Constitución Política del Estado. El derecho internacional de los derechos humanos. La legislación boliviana prácticamente garantiza la preservación de su identidad cultural, su cultura, el territorio, instituciones, y también reconoce las formas de organización y la libre determinación dentro del Estado plurinacional. La Constitución Política del Estado, en realidad, decíamos en clases el día sábado, reconoce a Bolivia como un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, lo dice el artículo 1, que está basado en la pluralidad, el pluralismo político, económico, jurídico, cultural, lingüístico. Pero asimismo, el artículo 2 reconoce y dice la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y garantiza su derecho a la libre determinación, lo que consiste su autonomía, su autogobierno, el reconocimiento de sus instituciones, la consolidación de sus entidades territoriales, ¿no? Es por eso que el artículo 30 de la Constitución Política del Estado desarrolla aquel aspecto. ¿Qué dice el artículo 30? A ver, vayamos a la Constitución. A ver. Karen Verónica Chambi. ¿Qué dice el artículo 30 de la Constitución Política del Estado?
¿Está Karen? Karen. A ver, Yesenia. ¿Puedo leer, doctor? Ya, adelante, Lourdes. Por favor, con su constitución, los demás les voy a pedir, vamos a ir participando. Adelante, Lourdes. Ya. En el artículo 30 nos dice, ¿no? Es una nación y pueblo indígena originario campesino, toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya de la invasión colonial española. ¿Sigo, doctor? Sí, adelante. Ya. En el marco de la unidad del Estado, de acuerdo con esta Constitución, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos gozan de los siguientes derechos. 1. Existir libremente. 2. A su identidad cultural, creencias religiosas, espiritualidades, prácticas y costumbres. 3. A que la identidad cultural de cada uno de los miembros, si así lo desea, se inscribirá junto a la ciudadanía boliviana en su célula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal. 4. A la libre determinación y territorialidad. 5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado. Titulación colectiva de tierras y territorios. 7. A la protección de sus lugares sagrados. 8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicaciones propias. 9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, sus medicinas tradicionales, su idioma, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetando y promocionando. 10. A vivir en un medio ambiente sano con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. 11. A la propiedad de sus saberes, ciencias y conocimientos, así a su valoración, uso y promoción y desarrollo. 12. A una educación intercultural, intercultural y plurilingüe en todos los sistemas educativos, al sistema de salud universal y gratuito que respeta su cosmovisión y prácticas tradicionales. 14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y su cosmovisión. 15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados en su particularidad a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa y obligatoria, realizada por el Estado de buena fe y concentrada, respecto a la explotación de recursos naturales no renovables en el territorio. 16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios. 17. A la gestión territorial indígena autónoma y al uso y al aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio, sin perjuicio de los derechos y la legitimidad legítimamente adquiridas por terceros. A la participación en los órganos e instituciones del Estado. Numeral 3. Sí, numeral 3. Ya. Numeral 3.
El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos consagrados en esta Constitución y la ley. Bien, entonces prácticamente estamos hablando, Ya, está bien, hasta ahí. sí, está bien. Estamos hablando que el artículo 30 de la Constitución Política del Estado nos habla precisamente de lo que hemos visto seguramente que los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Hacen referencia a que el Estado como tal y de acuerdo a la Constitución gozan de derechos, lo que nos acaba de decir la compañera, a existir libremente, a su identidad cultural, creencia religiosa, a la libre determinación y territorialidad, a la protección de sus lugares sagrados, a crear y administrar sistemas y medios de redes de comunicación propias, vivir en un medio ambiente sano, con un manejo, aprovechamiento, podemos decir, adecuado de los ecosistemas. Seguramente también podemos decir a ser consultados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de poder afectarles. Se debe respetar, se debe garantizar el derecho a la consulta previa, obligatoria, ¿no? Realizada por el Estado de buena fe y concertada el respeto a la explotación de recursos naturales no renovables en el territorio. Algo importante, que deben ser consultados los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Si se trata de una explotación natural, el Estado como tal debe realizar esa consulta previa obligatoria, ¿no? Podemos decir la participación. ¿Qué beneficios va a recibir de esa explotación de esos recursos naturales en sus territorios, de esos pueblos indígenas originarios campesinos? ¿No? Nos habla de su autonomía indígena, que seguramente está reconocido precisamente porque el Estado debe garantizar, pues debe proteger los derechos de las naciones, pueblos indígenas originarios campesinos. Así lo establece nuestra Constitución Política del Estado. Podemos hablar de los instrumentos internacionales, porque Bolivia ha incorporado importantes instrumentos internacionales. ¿Para qué? Para poder fortalecer estos derechos. Lo que habíamos hablado, el Convenio Internacional del Trabajo, la OIT, el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales, o la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, o la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas. Estos instrumentos que en realidad forman parte del bloque de constitucionalidad cuando reconocen derechos más favorables precisamente para las personas. Y lo decíamos, el artículo 410 en realidad hablaba y nos decía seguramente de los derechos humanos y los derechos comunitarios. Es por eso que el 410 habla específicamente de aquel aspecto. Y se debe aplicar las normas más favorables en derechos humanos y en derechos comunitarios,
concordante con el artículo 256 de la Constitución Política del Estado. A ver, ¿qué dice el 256? A ver, vamos con Carla Quispe. Carla Quispe. ¿Está en clases Carla Quispe? Doctor, buenas noches. Sí, sí. A ver, adelante. 256, Carla. Está bien, doctor. Por favor, un segundo. Ok, Un minutito, por ok. favor, doctor. Los demás vayan alistando su constitución y estén con su constitución, por favor. Carla, Doctor, 251, ¿no? no, 56. Ay, perdón. Ya. A ver. Ya. El artículo 56 de la Constitución Política del Estado nos dice en su parágrafo 256. 1. Perdón, 156. 256. 256. Ya, doctor, lo siento. Ahí está, aquí. ¿Qué dice? 256. Ya. En el artículo 256, en el parágrafo 1, nos dice, los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. Y en el parágrafo 2 nos dice que los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos, cuando estos prevean normas más favorables. Muy bien. Ahora, a ver, el 256. Oh, perdón, el 410. 310. Sí, a ver, 410. Artículo 410. Todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones se encuentran sometidos a la presente Constitución. 2. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de Hasta ahí las nomás. entidades territoriales. Muy bien. Entonces, prácticamente podemos decir que está claro y nos dice que el bloque de constitucionalidad está integrado por tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y normas de derecho comunitario. Lo que quiere decir que, por ejemplo, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT,
sobre los pueblos indígenas y tribales, Bolivia prácticamente nos dice que es parte del bloque de constitucionalidad. También nos dice la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas o la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos forman parte del bloque de constitucionalidad. Y lo que nos dice que nuestra Constitución goza de la supremacía del ordenamiento jurídico boliviano, pues la norma suprema, sin embargo, también establece que seguramente estas normas internacionales que han sido ratificados por el país, la aplicación de estas normas jurídicas se van a regir en la siguiente jerarquía que nos decía: Constitución, tratados internacionales, leyes nacionales, legislación departamental, municipal y decretos reglamentos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos principalmente de los derechos reconocidos, estamos hablando del derecho a la libre determinación, y ese derecho es prácticamente decidir libremente su desarrollo político, económico, social, cultural. Lo que comprende es la autonomía indígena, el autogobierno, la organización política propia y la administración de sus asuntos internos. Por ejemplo, una autonomía indígena puede elegir a sus autoridades mediante sus normas y procedimientos propios. Es su autonomía, ¿verdad? Entonces, en ese entendido, nosotros podemos establecer también el derecho a la identidad cultural, lo que decíamos, la cosmovisión, tradición, costumbres, música, danza, vestimenta, patrimonio cultural. Lo que aquí se logra es la preservación del idioma, que puede ser el guaraní, puede ser los ayoreos, puede ser los aymaras, los quechuas. Seguramente hablamos esa preservación, la educación intercultural bilingüe. El derecho al territorio. Podemos decir que las comunidades tienen en realidad derecho a poseer, a utilizar, administrar, aprovechar sus territorios ancestrales, porque este derecho protege la relación espiritual, económica, cultural con la tierra. Lo que decíamos, el derecho a la consulta previa. Antes de ejecutar proyectos que puedan afectar directamente a un pueblo indígena, el Estado debe realizar una consulta previa, libre, informada y debe ser de buena fe. ¿Cuál es su finalidad? Su finalidad es lograr acuerdos y proteger sus derechos, como dice la Constitución, como acaba de leer la compañera el artículo 30, ¿no? Seguramente podemos decir la construcción de una carretera o la exploración minera de un territorio indígena. Se debe realizar una consulta previa, debe ser libre, debe ser informada y debe ser de buena fe. El derecho a la jurisdicción indígena originaria campesina. La Constitución reconoce el pluralismo jurídico. Las autoridades indígenas pueden administrar justicia conforme a sus normas, procedimientos propios, costumbres. Pero, lo que decíamos en clases, deben ser respetuosas de la Constitución política del Estado, principalmente la Constitución y los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, se logra la administración de justicia dentro de la jurisdicción indígena originaria campesina. Derecho a la participación política. Los pueblos indígenas tienen derecho a elegir
representantes, ser elegidos, participar en la gestión pública, integrar órganos del Estado, deben ser parte. Por eso es que decíamos, por ejemplo, para elegir a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, la norma dice que debe existir 2 de origen indígena originaria campesina. Para los vocales de la departamental, nos dice que 1 debe ser de origen indígena originaria campesina. ¿Verdad? Para el Tribunal Constitucional también nos habla que debe existir 1 de origen indígena originaria campesina. ¿No? Entonces, debemos entender seguramente que los pueblos indígenas en realidad pueden integrar en los órganos del Estado, en la Asamblea Legislativa, en el órgano electoral, en el órgano judicial, ¿no? En el órgano ejecutivo. Podemos hablar del derecho a la educación intercultural. Debe ser intracultural, debe ser intercultural y debe ser plurilingüe. Lo que quiere decir es que debe fortalecer la identidad cultural, el respeto de los conocimientos ancestrales. Podemos hablar del derecho a la salud. El sistema de salud debe reconocer la medicina tradicional, debe establecer los saberes ancestrales, los médicos tradicionales y también el uso de plantas medicinales, que obviamente son complementados o los complementa seguramente con la medicina científica, ¿verdad? El derecho del uso o al uso de los recursos naturales. Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, en sus territorios conforme a la Constitución y la ley. Derecho a preservar sus instituciones. ¿Y quiénes son sus instituciones de los pueblos indígenas? Las autoridades tradicionales, las formas de organización, las normas comunitarias, el sistema propio de toma de decisiones, ¿no? Los principios que protegen estos derechos es la libre determinación, la igualdad y no discriminación, la interculturalidad, el pluralismo jurídico, la participación, la consulta previa, el respeto a la diversidad cultural, la protección del territorio, buena fe, progresividad de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, seguramente podemos hacer referencia a estos aspectos. Por ejemplo, si hablamos de una consulta previa, ¿no? Una empresa pretende explotar el litio dentro de un territorio indígena, pero antes de iniciar el proyecto es que el Estado debe realizar un proceso de consulta previa que debe ser libre, que debe ser informada a la comunidad afectada. O podemos hablar de la justicia indígena. En una comunidad indígena se resuelve un conflicto vecinal mediante sus autoridades tradicionales, aplicando las normas y procedimientos propios, siempre respetando los derechos fundamentales. O si hablamos de la educación, una unidad educativa en un territorio guaraní imparte clases en castellano y guaraní, incorporando contenidos sobre la historia, sobre la cultura y la cosmovisión del pueblo, ¿verdad? Entonces, hablamos de una importancia de estos derechos. ¿Y cuál es esa importancia? El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, que permite, ¿qué es lo que va a permitir? Va a permitir proteger la diversidad cultural del Estado plurinacional, va a permitir preservar los idiomas y conocimientos ancestrales,
va a permitir garantizar la participación política y también la inclusión social, va a permitir fortalecer la democracia intercultural o va a promover la gestión sostenible de los territorios y recursos naturales, combatir la discriminación y también la exclusión histórica de los pueblos indígenas. Por lo tanto, podemos decir que estos derechos de las naciones, pueblos indígenas, originarios campesinos representan uno de los pilares del modelo constitucional boliviano. Y la constitución política del Estado, especialmente en el artículo 12, en el artículo 30, junto a instrumentos internacionales como el convenio de la OIT 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, garantizan la libre determinación, la identidad cultural, la autonomía, el territorio, la participación política, la consulta previa, el acceso a una justicia acorde con sus normas y procedimientos propios. Estos derechos no constituyen privilegios, sino mecanismos para poder asegurar la igualdad material, el respeto a la diversidad, ¿verdad? La construcción de una sociedad democrática, intercultural y también plural. Entonces, hacemos seguramente referencia a ese punto. Los derechos de las naciones pueblos indígenas, seguramente, decíamos, a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado, a la titulación colectiva de sus tierras y territorios, a la protección de sus lugares sagrados, ¿verdad? Entonces, también debe protegerse aquella situación. Y obviamente deben ser protegidos seguramente por los municipios o por el departamento a través de leyes aprobadas en la protección de esos lugares sagrados que ellos tienen. Los derechos de los pueblos indígenas, originarios campesinos, seguramente, decíamos, administrar medios, redes de comunicación, ¿no? A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, al vivir bien en el medio ambiente sano, saludable y podemos decir con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. Es un derecho que tienen los pueblos indígenas, ¿no? Todavía siguen funcionando los medios de comunicación. ¿Qué tan importante habían sido los medios de comunicación? ¿No? Porque antes, ¿no? Antes de los 2000, muy poco había pues medios de comunicación en los pueblos indígenas. Principalmente si había, eran en lugares o centros mineros. Pero también la gente necesita estar informado. La gente necesita saber qué ocurre en sus pueblos, en sus comunidades, en sus provincias. ¿Qué ocurre en los departamentos? ¿Qué ocurre a nivel nacional? Esto de los medios de comunicación precisamente se han ido integrando, podemos decir, en una gran cantidad, por lo menos en el gobierno del señor Evo Morales, ¿no? Las radios, las RPOs, han crecido los medios de comunicación en los pueblos indígenas, que seguramente hoy tienen ese derecho a la información, a ser informados, ¿no? Y existen personas que practican seguramente la comunicación en diferentes idiomas, ¿verdad?
Por ejemplo, decíamos Bolivia TV, era un medio de comunicación que maneja la comunicación, podemos decir, en este caso, no verbal, ¿no? A través de señas. La comunicación, seguramente podemos hacer referencia en idiomas, en quechua, en aymara, en guaraní, dependiendo de la región. Y es por eso que les decía en clases, por ejemplo, este medio de comunicación siempre se ha caracterizado por eso, porque somos un Estado plurinacional. Es un medio del Estado y que debe llegar seguramente a todos los rincones del país, ¿verdad? Y hay programas bastante interesantes, pero que en cierto tiempo el gobierno había cortado aquellos programas y había cortado el idioma originario prácticamente que se practicaba, que se informaba, pero después de los conflictos que ha tenido es que nuevamente se ha reinsertado, se han integrado nuevamente al tema de medio de comunicación que es Bolivia TV, porque prácticamente llega a todos los lugares, ¿verdad? Entonces, hay seguramente programas que están integrados o informando también en quechua, en aymara, en guaraní o en otros idiomas. Claro, somos bolivianos y todos tenemos derecho a la información, al vivir bien también en un medio ambiente sano, aprovechando o el aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. Podemos decir a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, conocimientos, así como la valoración, uso, promoción y desarrollo, a una educación intercultural, plurilingüe en todo el sistema educativo, al sistema de salud universal gratuito que respete su cosmovisión y también sus prácticas tradicionales, el ejercicio de los sistemas políticos, jurídicos, económicos, acorde también a su cosmovisión. Es por eso que decíamos que cada comunidad varía, hasta el nombre de sus autoridades, algunos son corregidores, gilacatas, apus, malcus, ¿no? Tatas, no lo sé, en otros lugares son caciques, son capitanes, ¿no? Y así, seguramente, en todo el Estado plurinacional de Bolivia tienen aquella situación, sobre todo en relación a sus usos y costumbres. A ser consultado, ¿no? Mediante procedimientos apropiados, en particular a través de sus instituciones. Cada vez se prevén medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles, ¿no? A la participación de los órganos del Estado. Podemos hablar sobre sus garantías, ¿no? ¿Cuáles son sus garantías? Y seguramente podemos hacer referencia que las garantías de los derechos de las naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos, son mecanismos constitucionales, legales e institucionales que aseguran el respeto, la protección, la efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales de derechos humanos, la legislación boliviana. Seguramente estas garantías obligan al Estado a prevenir, a investigar, a sancionar, a respetar las vulneraciones de estos derechos. Si nosotros hablamos de sus garantías,
podemos decir también que el Estado va a garantizar, va a respetar y va a proteger los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos que están consagrados en la Constitución, que están consagrados en la ley. Por ejemplo, la Constitución Política del Estado reconoce expresamente los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos y establece su protección como un deber del Estado. ¿Qué dice el artículo 2 de la Constitución Política del Estado? A ver, vamos con Wilson Cruz. Wilson Cruz. Wilson Cruz, ¿está en clases o no está en clases? Wilson Cruz. A ver, vamos con Mario Luis Blacut. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Qué dice el artículo 2? Artículo 2, Constitución Política del Estado. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a esta Constitución y la ley. Muy bien, Eso muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, reconoce, ¿no? El derecho a la libre determinación, la autonomía, el autogobierno, consolidación de sus entidades territoriales. El artículo 30, hace momentos nos acaban de leer y establecía un amplio catálogo de derechos colectivos, entre ellos la identidad cultural, el territorio, la consulta previa, el uso de sus instituciones, la jurisdicción indígena originaria campesina. Sin embargo, también vamos a ir con el, a ver, artículo 403. A ver, vamos a ir con Irma Mateo, 403. Irma, Doctor, buenas noches. buenas noches, Irma. 403. Ya, un ratito, por favor. Ok. 403. 403. Artículo 403. Se reconoce la identidad del territorio indígenas originarios campesinos que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por ley, a la consulta previa informa a la participación de los beneficios por la exploración de los derechos naturales no renovables que se encuentran en territorios. La facultad de la aplicación de sus normas propias, administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica,
con la naturaleza, los territorios indígenas originarios campesinos podrán estar compuestos por comunidades. Romano 2. El territorio indígena originario campesino comprende áreas de producción, áreas de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y espacios de reproducción social, espiritual y cultural. La ley establece el procedimiento para el reconocimiento de estos derechos. Muy bien. Entonces, prácticamente podemos hacer referencia, como nos dice seguramente el artículo 410, es cuando se está hablando, en este caso, podemos decir, seguramente en un aspecto importante en relación a ese reconocimiento que hace referencia principalmente en este caso, a reconocer los territorios indígenas originarios campesinos, proteger su integridad territorial, ¿no? A eso precisamente podemos hacer referencia. Y el 410 incorpora los tratados internacionales, en este caso, sobre derechos humanos, ¿no? Al bloque de constitucionalidad cuando otorguen una protección más favorable, ¿no? Que seguramente podemos decir otra garantía. Otra garantía, la libre determinación a la autonomía, ¿no? Que está garantizado el autogobierno, la administración de sus asuntos internos, la creación de autonomías indígenas, el derecho a elegir a sus autoridades, ¿no? Por ejemplo, una autonomía indígena puede designar a sus autoridades mediante sus normas y procedimientos propios sin necesidad de aplicar el sistema electoral ordinario, cuando así corresponde obviamente al régimen constitucional. La consulta previa debe ser, decíamos, previa, libre, informada y buena fe, ¿no? La garantía al territorio, la propiedad colectiva, la posesión ancestral, el aprovechamiento sostenible de los recursos conforme al marco constitucional y legal, los territorios indígenas originarios campesinos, precisamente es que el Estado debe impedir el despojo o la ocupación ilegal de estos territorios, ¿no? Garantía a la jurisdicción indígena originaria campesina es porque el pluralismo jurídico en realidad reconoce seguramente en un aspecto muy importante en relación a lo que establece y permite que las autoridades indígenas ejerzan funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito de competencia, aplicando sus normas y procedimientos propios con respeto a los derechos fundamentales y al debido proceso. La garantía de participación política es que podemos decir participar en los órganos de poder público, elegir y ser elegidos, ejercer representación política, participar en la formulación de políticas públicas, ¿no? El acceso a la justicia. Cuando se vulneran sus derechos, las personas y comunidades pueden acudir a la jurisdicción ordinaria, pueden acudir a la jurisdicción constitucional y como también a la jurisdicción indígena originaria campesina dentro de su ámbito de su competencia. Asimismo, también pueden interponer acciones de defensas, como acción de libertad para proteger la libertad personal, acción de amparo para proteger derechos fundamentales cuando no exista otro medio, acción popular para proteger derechos e intereses colectivos, al medio ambiente, al patrimonio, a los derechos de las comunidades, acción de cumplimiento para exigir una autoridad pública, ¿no? Que cumpla un deber impuesto por la Constitución y la ley. Y obviamente la garantía internacional, el convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos. Prácticamente podemos hacer seguramente referencia a esas garantías, ¿no? Es que también las naciones, pueblos indígenas originarios campesinos
se dice que hay un peligro de extinción en situaciones de aislamiento voluntario y no contactados serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva. Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición, ¿no? A la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupa y que habita prácticamente. Entonces, las garantías es que el pueblo también afroboliviano goza en todo lo que le corresponde de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales, reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Entonces, también los pueblos, o perdón, en este caso, los afrobolivianos también están reconocidos y gozan de esas garantías, precisamente podemos decir, constitucionales, ¿no? Y bueno, con eso en realidad estaríamos terminando, sin antes voy a compartir un material para poder observar. A ver, déjenme, voy a dejar de compartir, espérenme un ratito.
¿Se ve pantalla o no se ve? No, Doctor, no se ve. A ver, otro golpe voy a hacer. Aguánteme un momentito. Ahora sí, doctor. Ahora sí se ve, ahora ya no. Ahora sí, ahora sí. Ahora ya no se cortó. Ahora sí, ahora ya no. Ya. Ya, se escucha también audio, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor, perdón. Un poco acerca del contexto legislativo de los derechos indígenas en América Latina. Y pues quiero empezar recalcando que en todos los países en los que existimos los pueblos originarios, todos los derechos de los pueblos indígenas que ahora guardamos en nuestros territorios se han logrado a partir de las luchas milenarias. Ningún derecho ha sido regalado, ha sido valorado sí, pero a partir de las luchas colectivas. Por ello, queridos compañeros y compañeras, es importante que todos podamos abrazar el fuego que ayer encendimos para estos días, que es el fuego sagrado de la memoria de nuestros abuelos y abuelas, con el propósito de que no se pierdan los sistemas alimentarios originarios de cada pueblo y nacionalidad. El derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas se integra dentro del derecho internacional de los derechos humanos. Uno de los instrumentos de derecho internacional sobre derechos indígenas es el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que fue adoptado en el año de 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, que daba la casualidad que en dicha conferencia no habían indígenas, puesto que el convenio era solo para empresarios y trabajadores, ¿no? Pero dentro del grupo de los trabajadores estaban los sindicalistas, que sí tenían voz dentro de esa conferencia. Entonces, lo que se hizo es que afuera del salón donde se llevaba a cabo la conferencia estaba un grupo de indígenas de Ecuador y de otros países, y pues los sindicalistas eran quienes salían a consultar qué poner y qué no dentro del convenio sobre los asuntos de pueblos indígenas. Así fue como se conformó ese convenio. El convenio 169 es en la actualidad el tratado internacional de referencia en materia de pueblos indígenas y recoge derechos colectivos de gran importancia para todo lo relacionado con la protección de los territorios y la lucha contra el cambio climático. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué son los derechos colectivos de los pueblos indígenas? Todas las personas tenemos nuestras propias formas de vivir, que las expresamos cuando estamos en nuestras casas, en nuestras comunidades, barrios, ciudades, costumbres que están, por ejemplo, en la comida, que ya lo venimos hablando estos días, fiestas, trabajo, forma de organizarnos. Estas formas de vivir son parte de nuestra identidad. Sin embargo, no todos vivimos de la misma manera. Nuestros países son diversos porque hay muchas culturas y formas de vida. Y ante toda esta gran diversidad cultural, debemos preguntarnos, compañeros y compañeras, ¿qué pasaría si dejáramos de practicar nuestras costumbres y formas de vida? Pues con el tiempo seguramente desaparecerían. De la misma manera sucedería con los pueblos indígenas u originarios, lo que pondría además en peligro su existencia misma. Y para garantizar y proteger nuestras formas de vida, existen estos derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. Siguiente, por favor. Estos derechos se pueden clasificar en al menos 5 dimensiones, las cuales son la dimensión política,
que requeriría la protección de los derechos de autogobierno, formas de gobernanza, a las autonomías, a los sistemas propios de adopción de decisiones y a contar con organizaciones políticas propias de cada pueblo al margen de los partidos políticos tradicionales, ¿sí? La otra dimensión es la territorial medioambiental, que está relacionada con los derechos a la propiedad colectiva de la tierra, a la preservación de nuestros ecosistemas, a los recursos naturales, a la protección de nuestros recursos naturales, a la delimitación y titulación de nuestros territorios, a un medio ambiente saludable, a mitigar los efectos del cambio climático. Luego, dentro de la dimensión jurídica, que existiría el respeto al derecho propio, a nuestros propios sistemas de hacer justicia en cada pueblo, justicia indígena que le llamamos aquí en Ecuador, a los mecanismos internos de resolución de conflictos, a las autoridades judiciales tradicionales, a la personalidad jurídica colectiva, al acceso a una justicia propia en definitiva. Luego tenemos la dimensión económica y sociocultural, que está relacionada con el derecho a la preservación de nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial, a la preservación de nuestra identidad y la protección de nuestros conocimientos y tradiciones, a nuestros derechos colectivos de propiedad intelectual, a nuestra educación bilingüe e intercultural, a la salud intercultural, al derecho propio y autónomo, a sistemas y medios de subsistencias tradicionales, a nuestros propios modelos de emprendimiento, al randy-randy, que le llamamos aquí, a la reciprocidad, a la tecnología y a la satisfacción de las necesidades básicas, materiales y humanas. ¿Ya? Y luego también tenemos la dimensión participativa, que podemos asociar al derecho a la consulta y al derecho al consentimiento previo, libre e informado, que sin duda ha sido el más importante y discutido. Derecho, este último que se ha estudiado, que ya hemos estado estudiando desde el día de ayer también, algo lo mencionamos. Al día de hoy, la consulta se ha convertido en una de las cuestiones más trascendentes en la relación entre gobiernos y organizaciones indígenas especialmente. La consulta señala una vía de diálogo, promociona un acuerdo constructivo y un consenso frente a la imposición dominante de los gobiernos. Este convenio 169 también utiliza el término territorio conjuntamente con el de tierras. El término territorio refleja una concepción global de lo que es la relación que une a los pueblos indígenas con nuestro entorno natural, basados en cosmovisiones y enmarcadas en la relación espiritual que ya estábamos conversando, que mantenemos con la madre naturaleza o Pachamama. Esto significa que los territorios para los pueblos indígenas son algo que va mucho más allá de un simple espacio para explorar, con recursos para explorar, ¿sí? Hablar de territorios frente a tierras significa superar la concepción capitalista del disfrute, del extractivismo, del usufructo, de la explotación económica de las mismas, ya que este territorio se relaciona con los diferentes elementos nuestros, que son el agua, los bosques, los recursos marinos, los recursos pesqueros, los recursos naturales, incluso del subsuelo, y también con la cultura de los pueblos indígenas. No se puede entender la cultura de un pueblo indígena sin el apego a su territorio, por lo que la protección de este es la condición para la protección de nuestra identidad colectiva. Además, en este convenio 169
se reconocen también los derechos de propiedad y de posesión sobre las tierras que hemos ocupado históricamente los pueblos indígenas, aunque no las hemos ocupado permanentemente y en las que se han llevado a cabo actividades tradicionales y de subsistencia. El convenio también establece que debe protegerse los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales, asegurándose el derecho a participar en la utilización, en la administración y la conservación de tales recursos. Y si la posesión de estos recursos recayera en el Estado, deberían primero consultarse a los pueblos indígenas que habitamos en tierras sobre los que existen estos recursos. Siguiente, por favor. En el marco de los procedimientos especiales previstos en los mecanismos de vigilancia de las normas del convenio, se han recibido algunas quejas en contra de los estados como Colombia, como Dinamarca, Perú, México y también aquí en Ecuador, porque el Estado no ha cumplido con las disposiciones del convenio. Les he puesto ahí dos claros ejemplos. El uno es acerca de la Amazonía, de la extracción del petróleo en la Amazonía en territorios ancestrales, y el otro, si leemos, dice, Ecuador, territorios indígenas ancestrales bajo amenaza, áreas protegidas o es un despojo disfrazado. La titulación de territorios ancestrales es un derecho constitucional aquí en el Ecuador, de las comunidades, de los pueblos y de las nacionalidades indígenas. Sin embargo, en la práctica, este derecho ha sido negado por el Estado ecuatoriano. Su implementación enfrenta obstáculos legales y administrativos, por lo que hemos exigido a los gobiernos de turno que se reconozca y se titule los territorios ancestrales indígenas como un paso fundamental para proteger los derechos y garantizar la conservación del medio ambiente. Aquí en Ecuador, la falta de titulación de tierras ancestrales ha generado conflictos sociales y ambientales, poniendo en peligro la conservación de la biodiversidad. No hay una política pública que proporcione algún mecanismo para que los pueblos y nacionalidades indígenas obtengamos títulos de propiedad de nuestros territorios ancestrales que se encuentran dentro de los famosos sistemas nacionales de áreas protegidas y del patrimonio forestal nacional. Los territorios ancestrales son espacios colectivos de vida, donde las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercemos nuestra autoridad, manifestamos nuestra identidad y preservamos nuestra cultura, de acuerdo a nuestra cosmovisión. Siguiente, por favor. Otro instrumento es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, que fue adoptada por la Asamblea General en el año 2007 y que recoge los principios de igualdad y no discriminación, al tiempo que también se incorporan nuevas disposiciones con lo ya relacionado a los derechos colectivos, como por ejemplo, que dentro de esta declaración se reconoce la importancia de las culturas indígenas y su diversidad. Se avanza también en el convencimiento de que el control por los pueblos indígenas de los acontecimientos que les afecten y a sus tierras, territorios y recursos les permitirá reforzar sus instituciones, sus culturas y tradiciones y promover el desarrollo de acuerdo a las aspiraciones y necesidades. Dentro de esta Declaración de las Naciones Unidas también se destaca la desmilitarización de las tierras y territorios indígenas, cosa que no está pasando, ¿no? También se está atentando contra ese derecho, al menos aquí en Ecuador, en la Amazonía y en los territorios donde hay recursos minerales. También en esta declaración se reconoce la libre determinación de los pueblos, en virtud del cual estos determinan libremente su condición política y persiguen libremente también su desarrollo económico, social y cultural.
Cabe mencionar que la Declaración de las Naciones Unidas reconoce a los pueblos indígenas el derecho a determinar nuestra propia identidad o pertenencia conforme a nuestras costumbres y tradiciones y a determinar las estructuras y elegir la composición de nuestras instituciones de conformidad con nuestros propios procedimientos. Se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a promover, desarrollar y mantener nuestras estructuras institucionales, incluso nuestros sistemas jurídicos, que esto está muy alineado también a lo que mencionaba en el convenio 169. La Declaración de las Naciones Unidas también habla sobre el derecho de consulta y el derecho al libre consentimiento previo e informado, ¿no? Que ya también veíamos en el convenio 169. El derecho al libre consentimiento previo e informado ha surgido tras el desarrollo del derecho a la consulta, con el fin de garantizar que los proyectos ejecutados por empresas privadas o por los estados en los territorios ancestrales cuenten antes de su puesta en marcha con el libre consentimiento previo e informado de los pueblos indígenas, habitantes originarios de aquellos territorios, asegurándose siempre que se les tome en cuenta y que se les consulte, teniendo en última instancia la capacidad de decidir al respecto. Sin embargo, esto, al menos aquí en Ecuador, y estoy segura que en sus países también no está pasando. No puede existir autodeterminación y libre desenvolvimiento si en aras de intereses económicos o comerciales, las decisiones respecto a cuándo, dónde y cómo explotar los recursos naturales en territorios indígenas siguen siendo tomadas sin el consentimiento de los más directamente afectados, que en muchas ocasiones se han visto desalojados de sus territorios tradicionales. Han perdido el derecho de acceso a la tierra, que tal y como hemos visto, tienen una especial significación cultural y simbólica, o han sido víctimas de la implementación de proyectos de desarrollo ajenos a su voluntad colectiva. Siguiente, por favor. Y ahora, ¿cómo se... Siguiente, por favor. A la siguiente. Bien, a la siguiente. Eso, ahí. ¿Cómo protegemos los derechos de los pueblos indígenas? Hasta la fecha no se han creado mecanismos de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de los estados, que específicamente están destinados a la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, no hay un tribunal internacional sobre pueblos indígenas o una instancia parecida. Claro, existen los instrumentos, sí, como el convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas y otros instrumentos más, pero no hay quien haga esa fiscalización, quien vea que en realidad se está cumpliendo eso. El convenio 169 es el único instrumento internacional vinculante que no incorpora ningún mecanismo de control específico de las obligaciones que los estados han contraído al ratificarlo, aunque sí cuenta con mecanismos generales, ¿no? Pero para todos sus convenios. Tampoco la Declaración de las Naciones Unidas prevé mecanismos de protección autónomos o el establecimiento de órganos de control. Siguiente, por favor. Y para terminar, queridas y queridos compañeros, quiero que recordemos, que nos vayamos con esto, que para aplicar los 21 derechos colectivos, primero debemos consolidarnos como sujetos colectivos de derechos, luchando por los 21 derechos. No podemos perseguir de forma individual, sino de manera colectiva. ¿Sí? ¿Y cuáles son estos principales derechos colectivos? Pues territorialidad físico y espiritualidad, diferentes formas de gobierno en los pueblos, identidad cultural de acuerdo a nuestra conexión con la madre tierra, memoria histórica que no debe desaparecer, derecho a la educación propia, derecho a la justicia indígena, derecho a la soberanía alimentaria, entre los principales, ¿no?
Siguiente, por favor. Bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Espero que no. Bien, prácticamente, en realidad, podemos seguramente, ¿qué les digo por ese lado? Ver este material que en realidad seguramente nos hace referencia a los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos. Cuando nosotros hablamos de esos derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, no solamente nos referimos a los pueblos de Bolivia, sino nos referimos a los pueblos de Latinoamérica. Es por eso que en realidad tenemos seguramente el convenio 169 de la OIT del trabajo, la Declaración Universal, y seguramente la Declaración de las Naciones Unidas, como se establecía seguramente en esta exposición, que seguramente también otros países como Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y otros países que seguramente también podemos hacer referencia que existen pueblos indígenas originarios campesinos y que también surge desde a partir desde su cosmovisión, desde el reconocimiento de su cultura, la educación, la interculturalidad, sobre todo, podemos decir también aquel aspecto de poder administrar justicia, pero sin antes nos decía que no existe un tribunal especializado de poder hacer prevalecer aquellos derechos y garantías seguramente de los pueblos indígenas originarios campesinos, que seguramente han sido estos pueblos milenarios de hace muchos años, que seguramente tienen ese reconocimiento establecidos en diferentes constituciones de diferentes estados, a la libre determinación, a la territorialidad seguramente, a la educación, a la alimentación, a la salud, al medio ambiente sano, y son seguramente derechos que en realidad son precisamente establecidos de repente en estos estados, en sus constituciones, como en la nuestra del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces, con eso precisamente estaríamos culminando la clase correspondiente el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, quiere hacer algún comentario? Estamos para poder escucharles. ¿Alguien? ¿Nadie? No, Doctor, Sí, sí. doctor, en esto de los pueblos, la medicina tradicional estaba, no sé si se ha legalizado o no, porque por ejemplo, yo hace 2 semanas viajé a un pueblo y donde aún practicaban, ¿no? Con la medicina natural, con la medicina tradicional del pueblo, pero había una jovencita, por ejemplo, embarazada, tenía 19 años y no querían traerle aquí al hospital, ¿no? Entonces estaban con la medicina tradicional, las creencias, ¿no? Todo ello, entonces no querían traerlo hasta que se le complicó, ¿no? Entonces, pasado las 2 semanas de la señorita, recién al ver que estaba mal, los médicos también han insistido en traerla aquí al hospital. Entonces, hacía mucha insistencia de los médicos a la señorita y porque uno no bajaba la fiebre y le daban ¿no? Medicinas tradicionales, medicinas hierbas, por ejemplo, ¿no? Para quitarle la fiebre y nada, ¿no? Y el diagnóstico del médico era de que ya creo que ya tenía complicaciones, ¿no? Al momento de dar a luz, entonces él tenía alguna infección, por eso no paraba la fiebre, ¿no? Entonces, no sé si me puede sacar de dudas, doctor, que está legalizada o no todavía, doctor, por favor, tengo esa duda.
Prácticamente como hemos ido viendo en la constitución política del Estado, precisamente, cuando hablamos de la medicina tradicional, está plenamente reconocido, ¿no? También protegida en Bolivia en la Constitución Política del Estado. Seguramente podemos hacer referencia que en este caso una cosa es la medicina tradicional y otra cosa es la medicina científica. Fundamentalmente en la Constitución Política del Estado reconoce con esto de los pueblos indígenas originarios campesinos, a poder conservar, a poder desarrollar sus conocimientos, las prácticas ancestrales, entre ellas la medicina tradicional, ¿no? Es por eso que hablábamos del artículo 30 de la Constitución Política del Estado, el derecho de los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? A conservar, a fortalecer sus conocimientos ancestrales, precisamente, ¿no? Lo que seguramente también la Constitución Política del Estado nos habla que el Estado protege el derecho de la salud, garantiza el acceso al sistema de salud para toda la población, ¿no? Sin embargo, también nosotros podemos decir, ¿quién no ha acudido a alguna medicina tradicional? Mm, ¿No? Prácticamente acudimos seguramente a aquel aspecto, ¿no? De poder mejorarnos. Es más, aquí creo que hay hasta medicinas tradicionales que venden en la Adolfo Mier, 6 de agosto y Velasco Galván, ¿no? sí, las Y la verdad capacachets. es prácticamente reconocido porque uno a veces cuando se resfría, yo les digo la verdad, pues estaba resfriado totalmente la semana, como les decía, de San Juan, he estado 2 semanas totalmente resfriado, ¿no? Me compraba medicamentos y etcétera, pero un familiar me dice, ¿por qué no vas a comprarte una medicina tradicional? Anda, comprate ese Broncovit, me dice. Ah, sí. Y Mm, debo decir que me he comprado, ¿no? Habían sido medicinas tradicionales de huirahuira y otras plantas medicinales. La verdad, debo decirles que me ha hecho muy bien, me ha hecho recuperar, ¿no? sí. Entonces, Mm, prácticamente podemos hacer referencia que también nuestra Constitución seguramente nos dice el artículo 42 que dispone expresamente que el Estado promoverá, que garantizará el respeto, el uso, la investigación y práctica de la medicina tradicional. Se van a recuperar, se van a valorar los conocimientos y también las prácticas ancestrales. Se va a promover la incorporación de esa medicina tradicional, nos decía también seguramente al sistema de salud, ¿no? Pero ha habido algunos, todavía mm, sigue existiendo algunos conflictos entre la medicina científica y la tradicional, pero que sí. seguramente protege, podemos decir, lo que sí se protege es la propiedad intelectual colectiva sobre estos conocimientos, sobre estas prácticas medicinales de los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Sin embargo, Mm, el reconocimiento constitucional se desarrolla mediante una ley, y esa ley es la ley 459, ley de medicina tradicional ancestral en Bolivia, que tiene una finalidad, reconocer legalmente la medicina tradicional ancestral, ¿no? Proteger estos conocimientos ancestrales, promover la articulación entre la medicina tradicional y la científica, decía, ¿no? Garantizar el respeto a la interculturalidad, la atención en la salud. Entonces, la medicina tradicional incluye conocimientos, incluye prácticas transmitidos de generación en generación, como el uso de las plantas medicinales, las terapias naturales, ¿no? Seguramente las prácticas de partería tradicional, los conocimientos de los naturistas, ¿no? O métodos de prevención, diagnóstico, tratamiento, basado en saberes ancestrales, ¿no? Entonces, prácticamente puedo hacerte sí, referencia a ese aspecto. así es. Mm, Muy bien, ¿alguien más? ¿O no hay nadie? Si no, culminamos. mm. Gracias, doctor. Ok, muy bien. A no haber consultas, con eso culminamos la clase correspondiente. El día sábado, por favor,
deben estar tempranito, 3 de la tarde, 3:10 voy a llamar lista, por favor, estar puntual, cuidado con llegar tarde y no se olviden realizar sus tareas. Bueno, con eso culminamos, que tengan un buen resto de jornada, que Dios los bendiga mucho, hasta el día sábado, cuídense mucho, permiso, gracias, hasta luego, chao, Hasta luego. Hasta luego, chao, doctor. chao, Adiós, chao, doctor. chao. Hasta el sábado, doctor. Hasta el sábado.